El objetivo de hoy es que usted pueda recibir la semilla que Dios le quiere dar y a su tiempo va a dar fruto. Quiero que podamos entender eso, porque cuando uno siembra una semilla generalmente espera que dé fruto al otro día, ¿no? Entonces esperemos que esta semilla se acelere, pero toma su tiempo. No todo Dios lo revela en ese instante. Quiero hablar acerca de un encuentro con la palabra de Dios, tener un encuentro con la palabra de Dios. Y para poder transmitir este mensaje vamos a topar 3 preguntas importantes. No vamos a poder resolver a cabalidad todas, pero vamos a topar 3 preguntas para hablar acerca de un encuentro con la palabra de Dios. ¿Ya? La primera pregunta con la que quisiera iniciar es, y quiero que las piense por un segundo, ¿qué pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios? Tómese el tiempo para pensar, ¿qué pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios? Mientras lo piensa, quiero que repita conmigo esta frase y la vamos a repetir 3 veces. Diga conmigo, es imposible sin la palabra que lo hace posible. Otra vez, es imposible sin la palabra que lo hace posible. Otra vez, es imposible sin la palabra que lo hace imposible. Entonces vamos a ver qué pasa con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona la escucha? Deuteronomio 28, vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice, y acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de tu Dios. Miren, hay algunos principios de la palabra de Dios que vamos a revisar. Pon el 1, por favor. Y hay unos principios de la palabra de Dios que quiero compartir con usted. Si tiene donde anotar, pues sería muy bueno. Mira, la palabra de Dios me puso a pensar, Dios me puso a pensar a mí. La palabra de Dios solo le responde a Dios mismo. La palabra de Dios solo le responde a Dios mismo. Es un principio de la palabra. Otro principio es que si Dios dice algo que va a pasar, si Dios habla y dice que algo va a pasar, tiene que suceder. Es decir, porque está sujeto a su propia palabra. Y acuérdese, cada palabra de Dios le responde solamente a Dios. Otro principio es, como todo fue creado por la voz de Dios, si recuerdan en Génesis, todo fue creado por la voz de Dios, entonces todo tiene que estar sujeto a su voz por derecho de creación. Cuando Dios habla, entonces la creación existe y todo se tiene que sujetar a su voz. Es por eso que cuando la gente, no sé si usted ha visto, hay gente que ya conoce de Dios por mucho tiempo y sucede que se rebela contra Dios. Usted sabe, cuando agarra el cuarto de hora a todo el mundo. A mí me pasó, yo conocí a Dios, yo me rebelé de Dios. Pero es interesante porque incluso cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, usted y yo no podemos hacer lo que queremos. Se lo voy a explicar por qué. Porque aun cuando la gente se rebela, Dios aún los puede usar para sus propósitos, porque todos están sujetos a lo que Dios diga. Todo el mundo, no hay nadie que no se pueda sujetar a Dios. ¿Ya? Y usted lo puede ver, hay un ejemplo en la Biblia donde Dios usa a gente que es de otro reino, babilonios, sirios, y Dios dice, este es mi siervo, y alguien que ni conoce de Dios. ¿Ya? Y Dios, cuando quiere tratar con una persona, no necesita el permiso de la persona, porque todo está sujeto a su voz. Nadie puede rebelarse contra Dios, nadie. No existe un ser humano que se pueda, se puede rebelar contra Dios, pero lo que quiero decir, no hay ningún ser humano que cuando Dios pide algo, cuando Dios determina algo, se pueda resistir. Si Dios dice, tú vas a hacer esto, en su momento lo va a hacer, porque Dios lo dijo, ¿ya? Porque Dios lo ha dicho. Y como Dios lo dijo, todo está sujeto a la palabra de Dios. Me pasó algo interesante. ¿Han visto ese juego viejito que tiene agua? Es como un cuadradito que tiene agua y tiene 2 palitos donde tú tienes que poner unos aritos. ¿Se han jugado ese, no es cierto? Ya, mi esposa me regaló uno en México y siempre lo tengo en mi escritorio. Entonces yo estaba orando y le digo, Dios, ¿qué hago? Y me dice, agarra ese juguete. Y yo,
Bueno, pues Dios sabe. Dios, mire, si hay algo de Dios que he aprendido últimamente es que Dios es el mejor maestro. Te puede enseñar hasta con un juguete la lección más grande. Entonces yo me puse a jugar así. Y sentí como que dijo, solo da 3 golpes. ¿Cómo? Solo da 3 golpes. Yo, bueno. Y estuve dando 3 golpes cada vez, 3 golpes, como 5 minutos. Me dijo, ¿y vas a meter todas? Digo, ¿cómo pues? No es que esa cosa pasa así. Yo, ándale ahí. Y todas se metieron. Digo, caray, Dios, ¿cómo así? Porque uno diría, soy yo. Yo soy el que hace que funcione. Y ahí estaba jugando yo. Y le digo, Dios, ¿y qué me quieres enseñar con esto? Yo, ¿estoy jugando o estoy aprendiendo? Las dos cosas. Entonces, me enseñó que una persona puede tener éxito cuando sigue una palabra de Dios. Entonces, le voy a leer esto textualmente. Un ser humano puede tener éxito por poner en obra la palabra de Dios. No es en sí mismo el ser humano el que triunfa. Es la palabra de Dios obrando, siendo usada por el ser humano. Es decir, eso le garantiza al ser humano que funcione todo. Es decir, usted y yo podemos hacer algo bajo la palabra de Dios, y lo que hace que usted y yo triunfemos no es nuestra ejecución solamente, sino el que usted haya obedecido la palabra de Dios. Por ejemplo, como les decía el jueguito, yo estaba así jugando y le digo, Dios, ya metí todas. Y me dice, ¿y por qué metiste todas? Porque repetí 3 veces. ¿Y quién te dijo que haga eso? Tú. Entonces, ¿tuviste éxito por ti o por mí? Y yo, por ti, pero lo hiciste a través de mí. Exacto. Entonces tú tienes éxito cuando tú haces lo que yo te digo, como yo te digo. Y yo, interesante. Digo, pero todo obedece a tu voz. Sí, todo obedece a tu voz. Y si yo lo ejecuto, va a pasar. Ok, me quedé pensando. Pongámoslo así. Si un ser humano toma un hacha, y este ser humano recibe la voz de Dios y le dice, dale 3 hachazos y el árbol se va a caer. Entonces uno comienza, 1, 2 y 3. Se cayó a 3. Y uno se sorprende y diría, wow, se cayó con 3 hachazos. Pero ¿sabe qué? No hay que sorprenderse. ¿Sabe por qué no hay que sorprenderse? Porque Dios te dijo, dale 3 hachazos. Y con 3 hachazos se cae. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sujeta todo. ¿Ya? La palabra de Dios ordena todo. ¿Ya? La palabra de Dios determina todo. La palabra de Dios lo sabe todo. Vamos a repetir conmigo. La palabra de Dios sujeta todo, ordena todo, determina todo y lo sabe todo. Otra vez, la palabra de Dios sujeta todo, ordena todo, determina todo y lo sabe todo. Mira, es por eso que la gente que escucha a Dios y obedece a Dios no debería andar sufriendo calamidades ni cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te asegura el éxito. Entonces, hay muchas calamidades. Por ejemplo, le dice don Alberto, abra a las 6 de la mañana y usted abre a las 7 y le pasa algo y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿A qué hora te dije que abra? A las 6. Por algo dice Dios las cosas. Ya. Mira, a mí me pasó algo extraño. Aquí algunos tienen Facebook y algunos de ustedes les mensajeé sin querer. Verá, yo me levanté, estuvimos el viernes orando, me levanté y de ahí vi un mensaje de una señorita que yo le di clases de natación, pero era chiquita cuando yo le di, no sé cómo es así, ¿no? Ya. Yo le di clases de natación y me envió un mensaje a Facebook. Me dice, creo que saliste en este video. Yo hasta a mi primo creo que le envié a Javier, le envié. Y yo me veo el link, ingreso al link y era un virus. Y 60 personas les envió un mensaje. Y a todas les envié lo mismo y algunos cayeron. ¿Y por qué les digo esto? Porque 3 segundos antes de yo dar acceso sentí que Dios me dijo, es una trampa. Y yo, pero yo, es una chica que capaz me vio porque estamos haciendo alfa y solo sentí, es una trampa. No me dijo nada más. Yo accedí y ahí estuve. Estuve media hora arreglando un desastre que no tenía que arreglar. Porque Dios me había dicho, es una trampa. ¿Ya? Dile al de al lado, puede haber trampas. Pero dile, puede haber trampas. Dile, puede haber trampas. Agárralo así, empújalo. Puede haber trampas. Y tú puedes caer en ella. Y dile, y tú puedes caer en ella si no obedeces la palabra de Dios. ¿Ya? Escuche, en la vida no existe el azar. Cuando uno conoce a Dios, en la vida no existe el azar. ¿Ya?
El destino no es incierto. Es más, Dios declara algo acerca del destino y dice: todas las cosas le ayudan para bien a los que están en el propósito de Dios, conforme al llamado. Entonces, el destino no es algo que, el azar no es algo que pueda existir en su vida. O sea, usted no puede llegar a pensar: ay, qué mala suerte que tengo, a mí todo me pasa mal. ¿Cómo dice más? Qué salado, ¿no es cierto, Antonio? Qué salado que soy. No, es que soy salado. No existe eso. ¿Por qué? Bueno, estás salado. Diga, estoy salado. Entonces, ¿qué pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios y tienen un encuentro con ella? Mire, encontrarse con la palabra de Dios puede cambiarle a usted el presente y asegurarle su futuro, porque esa palabra tiene el poder de sujetarlo todo, ordenarlo todo, determinarlo todo y saberlo todo. Repita conmigo: sujetarlo todo, ordenarlo todo, determinarlo todo y saberlo todo. Ahí dice: mira, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Siguiente. ¿Se trabó? A eso. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la bendición de Jehová tu Dios. Y después usted lee, son muchas bendiciones, hasta el versículo 14. Entonces, ¿qué pasa? Es que el éxito en una persona realmente no está determinada por dónde naciste, quién fue tu papá, quién fue tu mamá, qué tan inteligente o tan tonto uno cree que es. No está determinado por ninguna de esas cosas. Realmente no está determinada. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios determina el futuro de las personas. No el hombre, Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque Dios dice, si tú haces eso, te va a ir bien. Entonces, cuando un hombre agarra esa palabra y la vive, entonces ahí asegura su éxito. Entonces, la palabra de Dios no puede romperse. Dios no puede engañarse a sí mismo. Es decir, si usted y yo oímos y ponemos por obra, el éxito en nuestra vida está garantizado. Entonces, uno no puede perder. Uno pierde porque quiere perder. Uno pierde porque no se prepara. Uno pierde porque no escucha. Ya. Dile al de al lado, aprende a escuchar. Dile, pero dile en serio, aprende a escuchar. Mire, Dios no le está diciendo a usted, sube la montaña, cava un hueco, ríndeme 3 pollos. Dios no le está diciendo, si tú oyes mi voz, eso es todo lo que tú necesitas en esta vida, oír mi voz. Y es tan sencillo a veces que lo ignoramos. O sea, porque es tan sencillo, a veces pareciera menos importante. Ya. Diga la verdad, a veces a los seres humanos nos gustan las cosas complicadas. Y pareciera que no, pero nos gusta hacer las cosas bien complicadas. Bien complicadas. Mire, prepararse es necesario. Y no lo vamos a disminuir en nada. Yo creo en prepararse porque Dios prepara a sus hombres. Y Dios les dice, prepárense. O sea, nadie puede decir que no se tienen que preparar. Pero hay veces que los seres humanos hacemos cosas, pasamos demasiado tiempo preparándonos para algo que Dios quiere que hagamos. Bravo. ¿No ha sentido esa incomodidad de Dios que le dice, ya haz esto? Y pasan los días y usted le dice, haz esto. Sí, haz esto. Y puede pasar meses. A mí Dios me dijo que abra una empresa hace 6 meses. Y ya la abrí. Pero pasaron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad a veces del ser humano, necesidad, que no es necesidad, de querer prepararse previo a una palabra de Dios. Es decir, Dios le dice, haz esto. No te dice, prepárate para esto. Hay ocasiones donde Dios dice, primero te me preparas y luego haces. Pero hay ocasiones donde te dice, haz esto y luego te me preparas. Y ese es uno que le pone mucho pensamiento. ¿Y cuál es la razón del fracaso? Que dice que si no oyes la voz de Dios, no te pueden alcanzar todas las bendiciones.
Pongámoslo al revés. Si tú y yo no oímos la voz de Dios, no nos puede alcanzar la bendición de Dios. Es imposible. Búsquela por donde usted quiera. Inténtela con los esquemas Ponzi que es de vaya y métase a OmniLife y métase a esas cosas. No le va a ir bien. ¿Por qué? Porque si no oye la voz, a usted no lo pueden seguir las bendiciones, ni a mí. Entonces, cuando una persona se encuentra con la palabra de Dios y la escucha, la pone por obra, hay algo interesante que pasa. Escuche esto. Como todo el universo está creado por la voz de Dios, entonces cuando usted obedece la voz de Dios, entonces todo el universo tiene... Yo sé que han escuchado esto en las voces de internet, tiene que confabular a su favor, y es verdad. Porque si Dios hizo el universo con su voz y usted responde, obedece la voz de Dios, entonces todo tiene que ir dándose para que usted le vaya bien. Entonces todo le tiene que ir dándose para que se vaya bien. Gracias por ese amén, por ese sigo. Incluso si usted no logra percibir ni ver lo que está pasando. O sea, va a haber cosas que usted tiene que obedecer y no va a haber en un buen tiempo. Así va a ser. O sea, hay cosas que usted tiene que hacer y el momento que usted obedece no las ve. Pero diga conmigo, Dios está obrando aunque yo no vea. Ya, usted no siente la rotación de la tierra, pero está moviéndose. Usted no siente la gravedad, pero si quiere venga y salte hasta acá de cabeza. Yo le aseguro que ahí la va a sentir muy bien la gravedad. Pero aunque usted no la ve, la gravedad está obrando. Es más, algunas panzas con la gravedad están bajando más. Amén, dice. Bueno, ahora, si la palabra de Dios es tan omnipotente, tan fuerte, determina todo, cambia el universo, mueve las cosas a su favor, ¿por qué es que la despreciamos? ¿Por qué es que la palabra de Dios es tan despreciada si tiene tanto valor? Si puede ordenarlo todo, sujetarlo todo, determinarlo todo, lo sabe todo, ¿por qué es que es despreciada? ¿Ya? Para entender por qué la palabra de Dios es despreciada, tenemos que ir al inicio, al primer lugar donde la palabra de Dios fue despreciada. Ya, al primer lugar donde la palabra de Dios fue puesta en duda, y conozcamos la motivación que hubo tras de ese desprecio. Vámonos a Génesis 3, versículo del 1. Sí, del 1. Génesis 3, versículo 1. Vamos a ver la primera vez que se despreció la palabra de Dios. Bueno, la segunda vez. Pero la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sigue. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, no comeréis de él, no lo tocarás, para que no mueras. Siguiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Siguiente. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así. Diga, era bueno. Diga conmigo, era bueno. Es como la papa que a usted le gusta comerse. Diga, era bueno. Ya los caché. Ya. Y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también ¿a quién? A su marido. Mi mujer no está aquí. El cual comió así de ella. Mira, vamos a ver qué pasó aquí. Quiero que pongamos en contexto algo. Adán y Eva eran perfectos. O sea, comparado con ellos, usted y yo, o sea, ellos conocían todo de Dios. Ellos tenían una conexión perfecta con Dios. O sea, ellos eran perfectos, no como usted y yo. Nosotros ya venimos 5,000 años desde que ellos. Entonces hay que ver qué ha pasado. Entonces, si ellos eran perfectos, y aún en esa perfección, sin faltarles nada, no les faltaba nada. Al ser creados con la palabra absoluta de Dios, ¿qué les podía faltar? Nada. Si Dios les dio todo, los creó con todo, ¿qué les podía faltar? Nada. ¿Qué les iba a faltar? Nada. Entonces, cuando Dios crea algo, con su voz está completito, no le falta más. Es decir, que cuando usted quiere operarse las orejas o no sé, alguna cosa rara, pero ya Dios lo hizo completo. Ya, no se opere la oreja, déjese la oreja así. Si está grande, mejor, escucha más.
Si tiene la nariz grande, dele gracias a Dios porque usted huele mejor que los otros. De lejos ya lo huele. Ya. Dile al de al lado, no eres feo, tiene otro diseño. Ya, dígale, no es que eres feo, es que estás diseñado de otra manera. Diferente, completo. Ya, cuando Dios diseña algo, cuando Dios dice algo, está completo. Usted no necesita añadirle nada, ni quitarle nada. ¿Ya? La gran trampa del enemigo fue hacerle creer a Eva que la palabra no era suficiente. Esa fue la gran trampa. Que la palabra de Dios demanda mucho. ¿Cuál era la demanda? No comas del árbol. Demanda demasiado y que cuando demanda mucho no lo da todo. Eso es lo que le hizo creer. Le dice, oye, pero Dios no te está haciendo ser como Él. Dios te está quitando, te está pidiendo mucho. ¿Cómo te va a pedir que no comas de ese árbol tan bonito? Sí, verdad, me está demandando mucho. Me pide mucho, me restringe mucho. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo escuchar esto, ya no puedo ir acá, ya no puedo tener estos amigos, ya no puedo. Mucho me pide, demasiado me pide. Es verdad, diablo, gracias, si le dice, voy a comer del árbol. Esa fue la gran tentación. Y Eva desprecia la palabra. ¿Por qué? Porque demanda mucho. Ya. ¿No nos pasa así? Que llegamos a creer que la palabra demanda mucho de nosotros y nos quita cuando nos demanda. Cuando nos llama, cuando nos pide haz esto, haz lo otro, te quita. Porque Jesús sí dijo, tomen su cruz y síganme. Entonces decimos, uy, es demasiada demanda. Los discípulos le dijeron, ¿quién puede soportar esta palabra? Uy, pero es mucho. ¿Y cuánto me quita? Ya, ¿no nos pasa hacer eso también a nosotros? ¿No es esta la gran mentira de Satanás sobre nosotros? Oye, no, póngase a pensar, Satanás usted lo odia. Pero ustedes lo odian a Satanás. Satanás les tiene, como dicen, le tengo odio. Tengo odio. Dios lo da a ustedes, Satanás los detesta. Y es así que Satanás, para destruirlo a usted, necesita que usted se crea una mentira. Para destruirlo usted no hace nada más falta que usted se crea una mentira. Entonces usted se crea una mentira, mire, no hay que destruirlo usted. Ya. Me acordé de algo chistoso. Pero cuando pasa una mentira, usted está a 2 pasos de caer. 1, le dicen la mentira, usted la acepta, primer paso. Usted la ejecuta, segundo paso, y usted ya cayó. Porque es una mentira de hacerlo creer algo equivocado. Entonces, ¿no le ha pasado, quiero que sean sinceros, que cuando ustedes han escuchado una palabra de Dios que les pide algo, usted siente que le resta, usted siente que le quita, usted siente que no le está dando, que está evitando que usted sea más feliz, que esté mejor, que pase a un estado de ser superior, a tener más cosas, a ser más exitoso? ¿No le ha pasado? Porque hay veces que uno llega a pensar que cuando Dios demanda algo, la palabra que demanda le quita a uno, le resta a uno. Eso uno a veces llega a pensar. Eva por un momento pensó eso. Eva por un momento dijo, no, como diría mi esposa, no manches, me está pidiendo mucho. Es verdad, no, ya no le tengo que hacer caso a Dios porque Dios me está restando, quitando, disminuyendo. Pero la verdad es que no es así. Porque los seres humanos, hay una verdad eterna, diga conmigo, verdad eterna. Ya, para romper esa mentira necesitamos una verdad eterna. Los seres humanos solo funcionamos, solo vivimos felices cuando creemos en la absoluta palabra de Dios y nos movemos por ella. Piénselo por un segundo. ¿Qué le faltaba a Adán? ¿Qué le faltaba a Eva? Es más, muchos de ustedes y yo quisiéramos estar ahí. Solo que ahora más moderno. Ya no quisiéramos un jardín, queremos un penthouse, una mansión. Ya. No queremos un león de mascota, queremos el Rolls Royce. Queremos de la otra cosa. Ya. Queremos unas vacaciones en la playa, pero allá estaba todo el huerto bonito. Ya, pero pregunte, ¿qué le hacía falta a Eva? ¿Qué le hacía falta? Nada. Entonces, esa es una mentira. Por su parte, Adán también cometió un error. ¿Quieres saber cuál fue el error de Adán? Él no deseó perder a Eva.
Porque Eva fue la que primero pecó. Y Adán tenía el chance de decir no. Pero él no quiso perder algo. No estuvo dispuesto a morir a Eva. Y por eso Adán también peca. ¿Ya? Entonces quiero compartirle las etapas, unas etapas que logré identificar que Dios me dio acerca de cuando una persona desprecia la palabra de Dios. Hay como unas etapas donde uno entra. Cuando entra en esa etapa ya es muy peligroso porque está, como le digo, a 2 pasos de arruinar su vida. La primera etapa que un ser humano entra cuando desprecia a Dios, su palabra, es que uno de los primeros pensamientos que vienen: Dios me pide mucho. Dios me está pidiendo demasiado. Oye, pero es que este hermanito ya me tiene hasta aquí, que siempre me pide y siempre anda predicando que esto, que el otro, que deje de hacer esto, que determine mi tiempo para acá. Y uno dice: Dios me exige mucho. Y cuando una persona piensa eso, entra a la siguiente etapa. La siguiente etapa es: existe otra manera. Es decir, Dios demanda mucho, entonces como Dios demanda mucho, yo voy a hacerla a mi manera. No voy a hacer a la manera de Dios, voy a hacer a mi manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esta? Quiero que piensen esto. Existe otra manera de obtener felicidad, dice el ser humano. Existe otra manera de estar completo, de ser feliz. Y esto está fuera de la palabra de Dios. Y quiero que lo internalice. El ser humano intenta ser felices con casas, carros, mujeres, hombres, alcohol, dinero, estudios. Y uno trata de decir: a ver, Dios demanda mucho en su palabra de mí. Entonces, como no quiero hacerlo, voy a hacerlo a mi manera para sentirme completo, feliz y exitoso. Y lo voy a hacer a mi manera. Segunda etapa. Ya uno determina: lo voy a hacer a mi manera. Y la tercera etapa es: lo voy a hacer a mi manera. Ya. Pues al fin y al cabo, como dice, esta es mi vida. Ya. Como dice el salmista, ¿cómo el que canta It's my life? ¿Quién se sabe cómo es? No saben, no hablan Spanglish, no. Bueno, ese salmista está raro, ¿no? Entonces llega uno a la etapa donde dice: primero pone en duda la palabra de Dios, demanda mucho, lo voy a hacer a mi manera, lo piensa y lo hace. Ahora, ¿por qué es que en ninguna de estas etapas pareciera que no interviene Dios? ¿Por qué no interviene Dios? Piénsenlo un segundo. ¿Por qué es que Adán y Eva no ven la intervención de Dios cuando está pasando esto? Bon Jovi, muchas gracias. ¿Por qué es que Dios no interviene? Pero es interesante porque Dios pudo aparecer. Sí, para Eva, cachetada, ¿no? Dios no intervino. Dios no hizo nada. Pareciera, ¿no? Ya. Ahora, ellos tenían libre albedrío y vamos para allá. Miren, ¿cómo es que una persona podría identificar? Bueno, antes de pasar a esta pregunta, vamos a resolver esto. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no interviene cuando usted está a 2 pasos de dañarla? Dios sí interviene. Dios le dijo: no comas. Y creo que Eva: no comas. Pero hubo un momento en que ella tenía que decidir. O sea, el éxito realmente desde el inicio usted lo ve que está sujeto a la persona misma. O sea, Dios da la palabra y esa palabra te puede acompañar a todas partes. Y como todo está sujeto a la palabra de Dios, todo cambia a tu alrededor cuando tú caminas con la palabra. Cuando tú te sueltas de la palabra, ahí viene, diga conmigo, el hachazo. Y haga así. Haga conmigo así. Haga duro. ¿Qué pasó? Se cortó la relación con Dios. Un solo. Y de ahí entró la muerte, el dolor, el pecado, la soledad, todas esas cosas feas que nos pasan. ¿Por qué? Porque uno se desconecta de la palabra de Dios. Deja de caminar con Dios. Y el siguiente paso es la derrota. ¿Qué le parece? ¿Los dejé callados? No se pongan tristes.
Ahora sí, vamos a responder la tercera pregunta. ¿Cómo puede una persona o cómo puedes identificarte con el poder que tiene la palabra? Repito, ¿cómo puedes identificarte con el poder que tiene la palabra? Veámoslo así. Si la palabra de Dios es omnipotente, si la palabra de Dios lo puede dominar todo, lo puede cambiar todo, lo puede transformar todo, y realmente la palabra es así, ¿cómo puedo volver a funcionar en ese poder yo? Si ya me desconecté, ¿cómo puedo iniciar o volver a conectarme con esa palabra? Ya, todo lo que Dios creó es bueno, ¿correcto? Todo, desde el principio lo creó bueno, ¿sí o no? ¿Seguro? Ya. Si Dios lo creó todo bueno, entonces no había nada malo. Cuando el hombre peca, todo lo que el hombre hace se vuelve malo, aunque todo lo que Dios creó es bueno. Y póngase a pensar, cuando usted y yo intentamos hacer lo bueno, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué nos termina pasando? Cuando usted y yo intentamos hacer lo bueno, estando fuera de Dios, ¿sabe qué termina pasando? Diga conmigo, lo hacemos mal. Una persona que no tiene a Dios, que no toma en cuenta a Dios, hace cosas que parecen buenas, pero las termina haciendo mal. Amén. Ya. Con buenas intenciones nadie se casa. Es que yo me quiero casar con él. Sí, pero hay que trabajar, con las intenciones no te son suficientes, ¿no es cierto? ¿O quiénes quisieran casarse solo por pura buena intención? Los solteros. Los solteros, a ver, hágame así como dinosaurio, hágame así. Álceme la mano los solteros. Sí. Usted no se quiere casar por pura buena intención, ¿no es cierto? ¿Les gustaría casarse con una persona que solo tenga buenas intenciones, pero nada más? Ahí está. Y ustedes tampoco quisieran ser esas personas, créanme. Entonces, después de uno desobedecer la palabra de Dios, todo lo que uno hace, aunque tenga buena intención, lo puede hacer mal. Ya, lo puede hacer mal. Ahora identifiquemos qué. Quiero en esta mañana que podamos identificar algo que nosotros hemos ignorado al Espíritu Santo. Tenemos que poder identificar que realmente lo que nos ha pasado es que hemos ignorado que está y existe y vive el Espíritu Santo en la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo de Dios otra vez. ¿Ya? Porque no lo hemos tenido en cuenta su presencia y su palabra en nuestra vida. No ha sido así. Hemos ignorado su presencia, llegando a conclusiones y decisiones por nuestra propia cuenta. Y se lo voy a contar aquí. Ya no está Dylan y se los puedo contar. Dylan, acá creo que lo conoce. Mira, el día miércoles, todos los chicos que salen de Alfa se van a una etapa que se llama After Alfa, es después de Alfa. Y estábamos haciendo una dinámica muy interesante, muy interesante. En esa dinámica hicimos una mesa de preguntas y cada quien respondía a las preguntas. Preguntas acerca de Dios, de las relaciones, del amor incondicional. Y Dios me dijo, pon en una silla vacía, deja la silla vacía y pon la Biblia enfrente. Le digo, ok. Y les vas a decir, chicos, vamos a discutir todos y vamos a responder lo que creemos. Si alguien quiere preguntarle a Dios acerca de esta pregunta, ahí está, y le hacemos la pregunta a Dios. ¿Correcto? Correcto. Nadie le preguntó. Hicimos como 9 preguntas, más de 9, 10 preguntas. Nadie le preguntó a Dios. Y yo tenía unas ganas, se me iba a salir. Oigan, pero pregúntenle a Dios. Me dijo, no digas nada. Yo me las aguanté. Todas las preguntas, nadie le preguntó a Dios. Y todo el mundo llegó a conclusiones. Todo el mundo dijo, eso es así. Y así se come y así se hace. Y yo veía la Biblia y decía, déjalo, no les digas nada. Porque hay veces que el ser humano llega a conclusiones, llega a determinaciones, llega a hacer cosas sin preguntarle a Dios. Y se pregunta, ¿por qué fracasé? ¿Por qué es que fracasé? Pues no le pregunto a Dios. Y lo interesante es que esa dinámica, por lo menos se les quedó grabado en el inconsciente de que Dios siempre estuvo ahí. Solo que no
¿Se le preguntó? Interesante, ¿no? Entonces hay veces que uno tiene tanto fracaso y el Espíritu Santo está al lado. Pregunta, dice. Dice, pregunta. Dile al de al lado, aprende a preguntar. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno determina y hace sin preguntarle a Dios y quiere que le vaya bien. Quiere que le vaya bien. Eso es falso, eso es hechicero, eso es brujo, eso es terrible. Miren, si identificamos y después de identificar nuestra necesidad del Espíritu Santo, tenemos que aprender a humillarnos y pedirle perdón. Uno tiene que decirle, Espíritu Santo, la verdad, honestamente, no te he tomado en cuenta casi para ninguna de mis decisiones. Perdón. Y si me ha ido mal, no ha sido porque tú no has estado ahí. Es más, tú has estado ahí, pero yo decidí concluir y hacer a mi manera. Entonces, podemos empezar a tenerlo presente cada día y comenzar a preguntar, ¿qué debo hacer, Espíritu Santo? ¿Dónde quieres que vaya, Espíritu Santo? ¿Cómo debo hacerlo, Espíritu Santo? ¿Por qué tanta pregunta al Espíritu Santo? Porque por causa del pecado, nosotros aprendimos a hacer lo malo. Otra vez, ¿por qué tanta pregunta? Porque por causa del pecado en nosotros aprendimos a hacer lo malo. ¿Ya? Y cuando intentamos hacer lo bueno, lo hacemos mal. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo no se equivoca. Dile al de lado, tú sí te equivocas. Y dile, y te equivocas feo. Bien, dile, te equivocas bien feo. Como dice el apóstol Olivar, que le decía a su papá, ni borracho hago eso. Ni con los tragos encima. ¿Ya? Cuando estamos dispuestos a preguntarle al Espíritu Santo y escuchar su voz, es imposible que fracasemos. Es imposible que usted y yo fracasemos si nos sujetamos a una palabra que dé el Espíritu Santo por quien la dé. Porque a veces Dios usa gente extraña para que usted aprenda a ser humilde, y yo también. Puede usar a alguien que a usted ni le cae bien, pero es del Espíritu Santo. Y usted se sujeta y le va bien. Puede ser que alguien que a usted le caiga pero es mal, y es Dios. Y es Dios. Puede ser hasta un agente de tránsito que le diga no pase, y usted, ¿qué le pasa? No sé qué. Y es Dios. Y usted le puede caer mal. Y es Dios. Una autoridad. Es imposible que hagamos las cosas mal si el Espíritu Santo nos dirige. Imposible. Yo le estoy contando todos mis fracasos de la semana. Y es porque yo sentía que el Espíritu Santo me decía, no hagas esto. Y yo, metido de cabeza. Y fueron lecciones interesantes, porque el Espíritu Santo le puede hablar aquí y en su casa. Pero usted decide. Entonces, iglesia, comunidad, es imposible sin la palabra que lo hace posible. Diga conmigo, es imposible sin la palabra que lo hace posible. Repita conmigo, es imposible sin la palabra que lo hace posible. Otra vez más, es imposible sin la palabra que lo hace posible. ¿Ya? Y Dios mismo se identifica como la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todo teológico. Y Dios mismo es la palabra. Usted no quiere fracasar, aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Porque ya todo está determinado. Usted obedezca la palabra de Dios y todo se tiene que volver a su favor. Desobedézcala y luego me cuenta. Necesitamos identificarnos a nosotros mismos con el Señor de la palabra. Necesitamos al Espíritu y su palabra. Es imposible triunfar en nuestra vida sin el Espíritu Santo. Y cuando uno desobedece la voz del Espíritu Santo, la siguiente etapa de nuestra vida es el fracaso. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo trae esta palabra? Porque Él no los quiere ver fracasados. Pero hay veces que no es el azar, no es el destino. Incluso, yo creo que hablamos del diablo porque estuvo ahí en el versículo, pero nada más. Es imposible que fracasemos si obedecemos la palabra de Dios.
Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.